tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Tenemos el gusto de tener como invitado a Ignacy Vegas, cofundador y CTO de Cubo. ¿Cómo te encuentras, Ignacy? Muy bien, Rodolfo, un gusto estar aquí. Igualmente por estarnos aquí acompañando. Y digo, para ir empezando, me gustaría que me platicaras primero un poquito de tu trayectoria. ¿Quién es Ignacy? ¿Con quién estamos platicando? Sí, bueno, mi nombre es Ignacio, como bien dices, soy original de Barcelona, soy español. Empecé mi carrera, bueno, yo estudié ingeniería de computación, entonces siempre he estado trabajando en lo que es desarrollo de software. Empecé mi carrera haciendo consultoría para bancos. A mí me tocó empezar en el año 2009-2010, que es cuando hubo toda la crisis de los bancos. Y pese a que era un mal momento para los bancos, fue un buen momento para los equipos tecnológicos de los bancos, porque era cuando los bancos empezaron a reinventar. Y lo que pasó en España es que muchos bancos empezaron a fusionarse entre ellos, ¿no? Entonces, tecnológicamente hubo que hacer muchas fusiones de eso. Ese fue mi primer trabajo, pero la verdad es que no me gustaba mucho, no me veía toda la vida haciendo eso, ¿no? O sea, lo que siempre me ha gustado es crear desde cero y pues en una gran organización como es en un banco, pues es muy, muy, muy complicado, ¿no? Y más en un tipo de organización como esa, muy conservadora. Entonces, después de eso, me fui a vivir a Madrid y ahí empecé a trabajar en una startup que se llamaba 24 Symbols, que básicamente, esto es en el año 2012, o sea, hace ya 12 años. Hacíamos una aplicación para poder leer libros online bajo suscripción. Es decir, era la idea de que Spotify en el mundo de la música empezaba a crecer mucho y quisimos hacer lo mismo con el mundo de los libros, pero la verdad no funcionó bien, ¿no? Porque aprendimos que al final la forma de consumir libros es muy diferente a la de consumir música, ¿no? Eh, y básicamente no llegamos nunca a tener una atracción importante, ¿no? Porque al final costaba mucho conseguir que un usuario se quedara con nosotros muchos meses y que durante esos meses leyera muchos libros, ¿no? Y nada, básicamente después de eso, cuando eso terminó, pues un poco no sabía qué hacer, pero tuve la oportunidad con mi universidad de recibir una beca para ir a Estados Unidos y fui a Estados Unidos a hacer un programa como medio de maestría, medio de internship y básicamente pues estuve en Nueva York en una universidad que se llama Manhattan College y ahí trabajaba en proyectos para la universidad parte de mi tiempo y la otra parte de mi tiempo tenía libre para trabajar en cualquier empresa, ¿no? Entonces tenía un visado especial que me permitía tanto estudiar como trabajar. Entonces ahí me uní a una startup bueno, se llamaba Feedback Group. Fui el primer empleado técnico, digamos, el primer ingeniero. Y básicamente lo que hacíamos era construir una plataforma SaaS, que ahora está muy de moda, pero esto es en el 2013-2014, que era cuando empezó todo este tema de vender software como un servicio. Vendíamos software como servicio a empresas de grandes americanas, sobre todo bancos, medios de entretenimiento, farmacéuticas, que quisieran hacer estudios de mercado, ¿no? Entonces, lo que hacía la plataforma tecnológica era que tú podías definir una audiencia, podías definir una serie de preguntas sobre qué querías aprender sobre esa audiencia y nosotros nos encargábamos de hacer encuestas a través de todo Internet, obteniendo esos datos y dárselos al cliente en tiempo real, pues en 24 o 48 horas, ¿no? Entonces, nada, eso fue una gran experiencia porque pues, fui uno de los primeros empleados. Durante mi estancia en la maestría, eh, la empresa fue siguiendo creciendo y cuando terminé pues, mi programa de universidad, tuve la oportunidad de poder quedarme, pues, tramitar otro visado para poderme quedar a largo plazo. Y estuve 7 años en Estados Unidos, ¿no? Entonces esta empresa Feedback Loop fue creciendo. Pues pasé de ingeniero, luego fue manager de ingeniería, luego director de producto, director de ingeniería. Y la empresa pues creció desde cero hasta pues, facturar 10 millones de dólares cada año. Y, y nada, llegó el COVID y un poco cambió todo, ¿no? Porque al final muchos de los clientes que tuvimos son clientes que sufrieron por el COVID, empezaron de alguna manera, ver nuestro software como algo que no era, de alguna manera, crítico, ¿no? Y perdimos algunos clientes. Lo malo que tenía Feedback Loop es que pese a que ser una empresa que crecía mucho, era una empresa que quemaba mucho dinero, ¿no? Teníamos un gasto enorme de plantilla, de oficinas, eh, muchas cosas y llegó un punto que nuestros inversionistas dijeron, oye, ¿sabéis qué?
ya no vamos a meter más dinero, hay que vender la compañía, ¿no? Y básicamente la compañía fue adquirida por por Disco, que es básicamente una empresa un poquito más mayor de esa misma industria. Y muchos de los empleados pues pasaron a ser parte de Disco. No fue una gran venta, ¿no? Porque pues básicamente cuando tú intentas vender una compañía a la desesperada, pues normalmente no la vendes bien, ¿no? Eh, pero bueno, fue un gran aprendizaje y después de eso, pues básicamente sabía que la siguiente etapa quería hacer algo por mi cuenta. Había disfrutado mucho los 7 años en Estados Unidos, estuve en Nueva York, pero por otro lado también sabía que no quería estar otros 7, ¿no? Entonces básicamente en aquel momento tenía ya 30 años y dije, bueno, puedo seguir tomando riesgos, pero no por mucho más tiempo si luego quiero casarme, formar una familia. Así que, oye, sí, tengo que pensar no solo qué quiero hacer, sino dónde, ¿no? Y básicamente eh, la solución era básicamente o volver a España o venir a México, ¿no? ¿Y por qué México? Un poco porque, además de que mi esposa es mexicana, es un sitio en el que había pasado mucho tiempo en mi etapa en Estados Unidos porque me gustaba mucho. O sea, siempre que hacía nieve y frío en Nueva York, intentábamos venir para Ciudad de México con mi esposa y pasar tiempo aquí, porque nos encanta el clima, nos encanta la comida, tenemos familia, y era uno u otro, ¿no? Y nada, pues en aquel entonces tampoco yo es que conociera mucha gente en México, pero tuve la suerte de conocer a Brian y a Josu, que son ahora mis cofundadores en Cubo, que ellos estaban empezando Cubo, ¿no? Ellos dos venían de hacer proyectos en el mundo de la logística, pero necesitaban un cofundador técnico y empezamos a trabajar juntos y primero como con un periodo de prueba, así tanteándonos, ¿no? Haciendo, ver si nos gustaba trabajar juntos o no, y al cabo de 3 meses pues me uní con ellos a tiempo completo y nos mudamos a Ciudad de México. Y un poco así es como nace Cubo y cómo llegó hasta aquí, ¿no? Y eso hace ya 3 años, o sea, nos mudamos a México como en medio de la pandemia también. O sea, este es el cuarto año y pues súper contento. Y además, viendo que por todo el trabajo que hacen dentro de la empresa, ustedes están con todo el tema de e-commerce, que al final es uno de los que Exacto. más creció debido a la pandemia. Que digo, Sí, sí, que tenemos esta parte de que dio la evolución en tema tecnológico, nos hizo acelerarnos más, pero yo creo que la industria, o una de las industrias que más creció fue e-commerce, que eso sí lo vimos y vimos sin que duda. ya no fue si querías adoptarlo como empresa, ya sea B2C, B2B, o esta nueva que te soy honesto, apenas la empezamos, también empecé a conocer que existía la D2C, que digo, antes de empezar con todo, no sé si nos puedes Ok. platicar qué es un D2C. Sí, bueno, un D2C es... el D2C significa direct to consumer, ¿no? Directo al consumidor. Entonces, una marca o sea, tradicionalmente, años atrás, cuando tú querías hacer una marca, necesitabas distribuidores que distribuyeran esa marca, ¿no? Porque básicamente era muy difícil llegar a clientes, ¿no? Entonces, pues no sé, Nike, por ejemplo, empezó con distribuidores, Apple, etcétera, ¿no? Y luego te diría que Apple fue como la primera empresa direct to consumer que lo que hizo es decir, oye, cierro todos los distribuidores, voy a solo vender en mis tiendas. Entonces creó las Ujú. Apple Stores, ¿no? Luego Nike hizo lo mismo, etcétera. Pero muchas de esas marcas eran marcas grandes que tenían el músculo para abrir sus propias tiendas de retail, ¿no? Y luego vino la siguiente ola, que es lo que se llama, lo que se conoce más por D2C ahora, que es el D2C online, ¿no? Que son básicamente marcas nativas digitales que fueron creados y que empezaron vendiendo solamente online, solamente en su propio sitio web, ¿no? Ah, aquí en México, pues por ejemplo, tenemos el caso de uno que es cliente de Cubo y que les ha ido muy bien, y es un caso clarísimo de D2C, es Skin Dion, por ejemplo, que son productos, dispositivos de belleza. Otro sería, por ejemplo, Plátano Melón, que es una marca de juguetes sexuales, de educación sexual. Otro, muy claro, que esos son españoles, porque también les va genial aquí en México, sería Hawkers, que es el de los lentes, son unos lentes polarizados, ¿no? Todos estos son marcas que nacieron online y crecieron online, ¿no? Y muchos de ellos, después de ya vender millones de dólares online, luego ya empezaron a abrir sus tiendas y luego empezaron a trabajar con distribuidores. Pero mayor parte de su revenue viene de los canales directos, de su punto .com directo, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que es una marca D2C, ¿no? Y lo que hacemos en Cubo es básicamente gestionar la logística para todas estas marcas, ¿no? O sea, al final, eh, lo que creemos es que crear una buena infraestructura logística cuando empiezas una marca es complicadísimo, ¿no? Y que es un problema que como marca no deberías tener, ¿no? Entonces nosotros asumimos el riesgo de montar un almacén,
tener operadores, manejar tu stock, almacenar, empacar, eh, despachar y entregar tus pedidos y tú te encargas de crear tu marca y de vender, ¿no? Y eso es un poco la historia del D2C y también de Cubo. Y digo, aquí también me gustaría saber que, digo, de este lado que estás como CTO dentro de la empresa, que estás llevando pues toda la parte de tecnología y lo que en un momento hablé en una entrevista, es un puesto que no tiene tantos años existiendo, pero que actualmente es el tomador de decisión más fuerte porque todos estamos con esta parte digital y de transformación tecnológica, y más en una empresa de Sí. tecnología. Que aquí me gustaría también saber si nos puedes platicar un poquito de qué tecnologías claves han sido también fundamentales para el crecimiento de la empresa de Cubo hasta ahora y cómo piensan evolucionarlas. Bueno, al final, claro, en e-commerce, o sea, ¿qué pasa? La historia es que antes de la pandemia, la mayoría de operadores logísticos que había en México eran empresas que habían nacido como empresas logísticas, entonces no tenían tecnología, ¿no? Entonces, cuando llegó la pandemia, lo que pasó es que fueron empresas logísticas que se tuvieron que adaptar al e-commerce, porque muchas de ellas eran empresas de logística que hacían de todo y también hacían e-commerce, ¿no? Y el e-commerce era una parte muy pequeña de ese negocio logístico, entonces nunca se habían preparado para la tecnología que requiere el e-commerce, ¿no? Entonces llegó la pandemia, las tiendas cerradas, todo lo físico cerrado, todos los proveedores logísticos se tienen que cambiar al e-commerce, ¿no? Y muchos de ellos no estaban preparados. Entonces, ¿por qué la tecnología es importante en el e-commerce? Porque todo pasa en tiempo real, ¿no? O sea, al final, un proveedor logístico que surta, por ejemplo, a tiendas, a lo mejor prepara 15 pedidos al día, que van a 15 tiendas. Y esos 15 pedidos tienen un montón de inventario, un montón de piezas, ¿no? Un proveedor logístico de e-commerce a lo mejor hace 10.000 pedidos al día, ¿no? Y esos 10.000 pedidos van a 10.000 personas diferentes en todo México y a lo mejor tienen una o dos piezas por caja, ¿no? Es un tipo de logística diferente. Entonces ahí la tecnología es súper importante porque, como te digo, el e-commerce es un negocio de volumen a tiempo real que afecta a mucha gente y que requiere muchos tipos de rastreo, ¿no? Entonces nuestra tecnología principal lo que hace es nos conectamos con todos los puntos de venta, canales de venta de nuestras marcas, ¿no? Si tú eres una marca de cubo, puede ser que tú vendas en tu punto .com, pero también puede ser que vendas en Amazon, en Mercado Libre, en Liverpool, en Walmart, en Coppel. Entonces, cada vez que tú vendes en una de esas plataformas, nosotros registramos esa venta, preparamos el envío y lo mandamos, ¿no? Pero lo más importante es que también tenemos que encargarnos de tu stock, ¿no? Puede ser que imagínate que tú vendas playeras, puede ser que tú tengas 50 playeras en mi almacén y yo tengo que hacerle saber a todos tus canales de ventas que tienes 50 playeras. Y que cuando vendes una en Coppel, ahora ya no tienes 50, tienes 49. Tienes que sincronizar ese inventario con todo, ¿no? Entonces esa parte es como súper importante, ¿no? Y luego hay mucha tecnología que utilizamos para operar nosotros, ¿no? O sea, al final, eh, nosotros trabajamos en almacenes que son propios. eh, y básicamente hemos desarrollado todo un sistema para gestionar esos almacenes. Y luego pasa lo mismo en la última milla, ¿no? La última milla es lo que es el repartidor, ¿no? Es cuando el paquete sale de nuestro almacén y va hacia tu casa. Es tecnología que ayuda a optimizar, a traquear, a rastrear, a solucionar problemas para la última milla, ¿no? Entonces, básicamente, esa es un poco la idea, ¿no? Pero un poco a futuro lo que nosotros vemos es seguir desarrollando herramientas que ayuden a los e-commerce direct to consumer a crecer, ¿no? Y pueden ser herramientas que tengan que ver con la logística o la que no, ¿no? Pero un poco nuestro cliente principal, nuestro héroe es el e-commerce y queremos seguir creciendo alrededor de eso, ¿no? Es un poco la filosofía. Por supuesto, pero aquí con lo que se está haciendo, con todo ese trabajo y los grandes retos que se vienen, porque digo, ya estamos muy avanzados en muchas cosas, pero sabemos que todavía falta mucho. Hay muchas cosas que se pueden ir realizando, se pueden ir mejorando y dentro de esto, algo que estamos viendo es la utilización o el uso de temas de automatización y de inteligencia Sí. artificial. Que en este caso yo quisiera saber cómo lo están ocupando ustedes o cómo lo utilizan para optimizar pues las operaciones dentro Ya. de la empresa como para los clientes. Sí, es un buen punto. Mira, ahí hay blanco y negro, ¿no? O sea, yo soy súper optimista en todos los modelos nuevos que estamos viendo de inteligencia artificial de lenguaje, pues lo que sería conocido como el ChatGPT es el más conocido, ¿no? Eh, se llaman LLMs, que son modelos de lenguaje, ¿no? Básicamente. Entonces, esos los estamos utilizando en Cubo
en la productividad de nuestros empleados, sobre todo en ayudarnos a hacer análisis de datos, cosas así. Luego estamos haciendo también mucho tema de análisis de imágenes, o sea, es decir, tenemos cámaras en ciertos puntos que detectan un objeto, qué es ese objeto, o detectan una caja y cualquiera que haya comprado en e-commerce, por ejemplo, sabe que normalmente llega en una caja de cartón y la caja tiene una etiqueta. La etiqueta se llama guía, no guía de rastreo. Entonces, nosotros trabajamos con 8 paqueterías diferentes en todo el país, con diferentes que cada paquetería tiene un diseño de guía diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, usamos inteligencia artificial para leer datos que vienen ya escritos en esa guía, ¿no? Que ya están impresos, cosas así. Entonces, eso es una realidad y ya está funcionando bien. Lo que todavía no estamos listos, y ninguna empresa en el mundo, ni siquiera Amazon, ha conseguido hacerlo, es automatizar 100% una operación, ¿no? O sea, incluso si tú vas a un almacén de Amazon, a veces en YouTube podrás ver vídeos en los almacenes de Amazon donde hay robots moviendo cosas, pero detrás de esos robots hay gente, ¿no? Eso es lo que no te explican. O sea, básicamente, el único caso así de robótica en almacenes que haya funcionado es que el robot mueva inventario, pero luego tiene que ir un humano a recoger ese inventario, agarrarlo, llevarlo y empacarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Porque al final, en un almacén como el de Cubo, como el de Amazon, como el de Mercado Libre, hay millones de productos diferentes. Puede haber un cosmético, una playera, unos pantalones, zapatos, unas gafas de sol, lo que sea. Entonces, construir un robot que sea capaz de manipular cualquier tipo de esos objetos es muy difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que nadie ha conseguido. Y o sea, donde hay mucho dinero invertido, por ejemplo, sabemos que Tesla está invirtiendo millones y millones de dólares en construir un robot, le llaman humanoide, ¿no? Que sea un robot lo más parecido a un humano, lo más parecido a la mano de un humano para que pueda manipular cualquier tipo de objeto. Pero la verdad es que aún no estamos así, ¿no? Y los casos que hay todavía son muy caros como para justificar la inversión, ¿no? O sea, otro problema que tienes es que cuando tú haces una inversión enorme en robótica en un almacén, luego ese almacén se vuelve muy rígido, ya no lo puedes cambiar. Entonces, te casas por años, ¿no? Y una compañía como Cubo, que todavía es muy joven y que, es decir, estamos constantemente ampliando, abriendo nuevos almacenes, haciendo mudanzas, sería una locura hacer eso, ¿no? Entonces, un poco vemos brotes muy verdes en temas de inteligencia artificial, sobre todo lo que es modelos como el de ChatGPT, que son muy buenos aprendiendo cantidades ingentes de información y apoyando al humano, pero todavía no vemos ninguna realidad en lo que es una inteligencia artificial que reemplace 100% al humano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un poco... Pero aún Sí, así, o sea, todavía. si lo comparas a hace 5 años, o sea, yo, por ejemplo, cuando te contaba ahora con mi anterior empresa en Nueva York, te contaba que hacíamos encuestas online a gente en Internet. Entonces, como te puedes imaginar, ahí nos llegaba un montón de basura, de spam, y en aquel momento intentábamos utilizar inteligencia artificial para limpiar el fraude online, ¿no? Y limpiar de alguna manera la cantidad de respuestas incorrectas que recibíamos. Y estuve muy metido en eso, ¿no? Y ahora veo todo el avance que ha habido en 5 años y es brutal. Entonces, es seguro que en los próximos 5 va a haber muchísimo más. Y de hecho, mencionaste algo muy curioso, que me tocó una entrevista con una empresa de inteligencia artificial. Lo que llega a suceder también, y digo, aquí me puedes dar la razón o corregirme, es que ya a veces el software está sobrepasando al hardware, que por mucho que querramos hacer nosotros con la inteligencia artificial, pues todavía no tenemos una maquinaria más económica en el sentido de poder Exacto, replicarlo, como también hay equipos que no pueden soportar la tecnología que hay o bueno, el software que existe, pero sigue siendo muy, y los que existen pues son, como repito, muy caros para poder utilizarlos en ese tipo de exacto. lugares. Totalmente. Y el problema del hardware es que una vez lo compras, luego ya no, ya has hecho la inversión y ya estás perdido, ¿no? Ya no itera. El software sí que está constantemente iterando, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el problema, pero vaya, o sea, yo creo que tardaremos en ver un robot que automatice a un humano 100% en un almacén, pero creo que quizás no tardaremos mucho en ver ciertos tipos de robot que apoyen al humano en el almacén, ¿no? Y hagan mejor, hagan más fácil la tarea del humano, ¿no? En eso sí que estoy seguro que no tardamos mucho en llegar. Y digo, dentro de toda esta labor de e-commerce, un tema que ya has tocado un poco, pero me gustaría pues verlo un poco más explicado, trabajado, es este reto dentro de la parte del sector logístico. Y me gustaría aquí Sí. preguntarte también, ¿cómo están evaluando y adoptando nuevas tecnologías para este sector?
Sí, o sea, ahí hay. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, nosotros, al final, o sea, ahí hay mucho tema de inteligencia artificial también, como te decía, reconocimiento de objetos, ¿no? Como te decía, a mí cada día en el almacén me llegan millones de objetos diferentes, no millones, pero miles de objetos diferentes y de muchos clientes diferentes, ¿no? Sería diferente si nosotros tuviéramos un almacén para solo una marca. Entonces yo tendría muy controlado el catálogo de esa marca, cuánto mide cada producto, qué tamaños tiene, etcétera. Pero como tengo muchas marcas diferentes, de muchos productos diferentes, se vuelve un problema gestionarlo, ¿no? Y ahí hay mucho tema de, como te digo, reconocimiento de imagen, que simplemente se trata de poner una cámara y la cámara ayuda a saber, por ejemplo, a definir el volumen que tiene ese producto. ¿No? O los materiales de ese producto, o qué es ese producto, si es ropa, si es un cosmético, etcétera. ¿Para qué sirve eso? Bueno, pues con esa data, si no la captara una máquina, la tendría que meter manual un humano. Entonces seríamos muy lentos, ¿no? Por eso te digo, es tecnología que ayuda al humano, no lo reemplaza al 100%, ¿no? Eh, Muchos temas de algoritmos de estimación de tiempos de entrega, ¿no? Si yo te entrego pues nuestro almacén, por ejemplo, está en Ciudad de México, en la zona del Toreo. Entregar en Ciudad de México es relativamente fácil porque está cerca, pero cuando yo me voy a entregar a 20 kilómetros de Tijuana, en Baja California, ya es otro tema, ¿no? Porque el número de paradas que tengo que hacer son muy grandes, ¿no? Entonces ahí, con modelos de inteligencia artificial nos ayuda, tenemos la ayuda de poder, de alguna manera, eh, predecir problemas que puedan ocurrir en la última milla, ¿no? Y luego hay también un tema que estamos explorando, pero que todavía estamos viendo, y es la interacción, ¿no? O sea, al final, una marca de cubo, o sea, un cliente nuestro, de alguna manera, quiere saber qué está pasando en la operación, ¿no? O a lo mejor te quiere decir, oye, quiero que me canceles este pedido que ya lo mandaste, páramelo, no lo entregues. O, oye, ¿qué ha pasado con este producto o con tal, ¿no? Y ahí quizás sí tenga sentido a lo mejor tener agentes de inteligencia artificial que sirven de interacción con nuestros usuarios, ¿no? Es decir, ahora la aplicación que tenemos ahora es un dashboard donde tú puedes ver y ver todo en tiempo real, ver tus métricas, ¿no? Pero es posible que cierto tipo de gente en un futuro lo que prefiera es hablar con un chat, ¿no? Y en lugar de entrar a un dashboard y ver, oye, el pedido 1234, ¿en qué estado está? Preguntárselo a un agente y la gente le responde, ¿no? Ah, o que la gente te contacte de alguna manera proactivamente si ve que hay un problema en tu operación, cosas así, ¿no? Y hacerlo con agentes de inteligencia artificial, con los modelos estos de datos muy grandes, es algo que podría, por ejemplo, podría aplicar, ¿no? Que estamos probando, todavía es algo que es difícil de saber, ¿no? Pero sí que vemos que hay cierto tipo de gente, sobre todo en México, que le gusta mucho más hablar que hacer clics, ¿no? O sea, se sienten más cómodos abriendo un chat de WhatsApp y preguntándote cosas que no yendo a una plataforma y buscar información, ¿no? Eh, y creo que por ahí también la inteligencia artificial puede ayudar mucho, ¿no? Y no solo en la logística, sino también en los e-commerce, ¿no? O sea, cualquier empresa de direct to consumer que tenga un equipo de soporte al consumidor apoyado por agentes de inteligencia artificial y no solo por humanos, ¿no? Y luego hay preguntas que la gente de inteligencia artificial no va a saber responder, no va a responder bien, y vendrá un humano en el rescate a ayudarte, ¿no? Es un poco esa es la idea. Sí, viendo que Latinoamérica y en específico, digo, yo ahorita hablando de México, somos muy del abrazo, no de la máquina, que Sí, sí, preferimos sí. el contacto Yo creo directo con que una persona. eso también es lo que a mí me da más escepticismo, porque, no sé, tú imagínate que yo estoy en la carretera y tengo un accidente de coche y llamo al seguro y yo no quiero que me hable un robot, quizás quiero que me hable una persona, ¿no? Entonces, tenemos que definir muy bien en qué situaciones sí se puede automatizar y en qué situaciones una persona añade más valor, ¿no? Añade el contexto de hablar con un humano, ¿no? Entonces, hay que jugar muy bien con eso. Sí, 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 que ese viene siendo el próximo reto, saber hasta qué punto va a tocar cada parte. exacto, 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 exacto. Y digo, aquí también pasando algunos otros temas dentro de este mismo, me gustaría saber si tú me podrías brindar cuáles son las siguientes tendencias tecnológicas o de mercado que crees que redefinirán todo el tema de logística en todo lo que es e-commerce en los próximos años. Mira, es que lo que es e-commerce, yo pienso que el reto más importante es la adopción, es la adopción, ¿no? O sea, al final, sabes que en nuestro país todavía hay una tasa de gente no bancarizada que es grande.
Y creemos que eso es un problema para el online porque pese a que existen métodos de pago en efectivo como ir a pagar al Oxxo, al 7-Eleven, etcétera, eso de alguna manera es un problema para la compra online. Luego un tema de fraudes, ¿no? O sea, al final un e-commerce en México sigue teniendo una tasa de aprobación de entre el 60 y el 80%. Eso significa que cuando alguien intenta comprar en una tienda y pone su tarjeta de crédito, solamente del 60 al 80% de las veces se aprueba el pago. ¿Por qué es eso? En otros países es del 100, en Estados Unidos, en Europa esto es del 100. ¿Por qué pasa esto aquí? Es básicamente porque los bancos, pasarelas de pago, tienen mucho miedo al fraude y bloquean muchos pagos, que muchos de ellos sí son fraude, muchos de ellos no lo son, ¿no? Entonces eso es un tema de infraestructura financiera que también falta, ¿no? Luego la infraestructura logística, en lo que es México no estamos tan mal. Sí que hay zonas de México donde faltan carreteras buenas. Creo que toda la zona, sobre todo donde creo que falta más infraestructura, es en toda la zona norte que conecta con Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchos clientes americanos que venden en México y nosotros les hacemos la logística de la operación de México. Y ahora hablando con ellos muchas veces hablamos del tema de fabricar en México, fabricar en China. Oye, ¿por qué no fabricáis en México? Ya lo tenéis aquí, ¿no? Y mucha de la excusa que siempre escuchamos es la infraestructura para mandar carga de México a Estados Unidos. Que aunque parezca que es muy cerca, hay un desierto enorme en la zona norte y no es tan fácil, ¿no? Las fronteras no son accesibles, los pasos, etcétera, ¿no? Entonces creo que va mucho por ahí, en lo que es la logística de la última milla de entrega rápida aquí en las ciudades. Ahí ya poco se puede inventar. O inventamos los drones o la transportación, o no, ¿no? Creo que el reto está en el transporte de la larga milla, ¿no? De cuando mueves, es decir, que lo que va a hacer crecer México es eso, es el poder conectarse mejor con Estados Unidos, mejorar sus puertos, mejorar sus procesos de importación de productos, ¿no? Sus aduanas, eh, tanto para exportar como para importar. Creo que va mucho por ahí y creo que es ahí donde tiene que ir la innovación. La verdad, no tengo una bola de cristal para decirte el futuro, ¿eh? Pero sí creo que va muy por ahí. Y al final, porque al final en la logística estamos transportando cosas y hasta que no inventemos la teletransportación, esto no se va a cambiar, honestamente, ¿no? Entonces, ya estamos en un punto donde lo que haces es buscar pequeños incrementos sobre cómo transportar esas cosas de mayor eficiencia, pero cuesta ver algo muy revolucionario, ¿no? Que no fuera una entrega con drones o cosas así que a mí me cuesta de ver aquí en México. Eh, y un poco es eso, ¿eh? O sea, creo que para que la logística en e-commerce cambie, el e-commerce tiene que seguir evolucionando. Y es cierto que México es uno de los países del mundo donde el e-commerce crece más rápido, pero también es cierto que que crece muy rápido porque venimos de muy abajo, ¿no? Entonces, hay que conseguir que la rueda no pare, ¿no? Y mejorar estos temas del fraude, que la gente no tenga tanto miedo de comprar online porque siguen habiendo muchas estafas. Como hay muchas estafas, la gente solo se siente segura comprando en ciertos sitios, pues en Amazon, en Mercado Libre y dos o tres webs que conocen, pero eso es un problema a lo mejor para una marca que empieza y quiere montar su propio sitio porque mucha gente no le confía, ¿no? Entonces muchas marcas aquí en México se van directo a vender a Amazon y Mercado Libre, que está bien, ¿no? O sea, creemos que Amazon y Mercado Libre juegan un buen papel, pero también es peligroso que todo dependa de ellos, ¿no? O sea, creemos que es muy sano que las marcas puedan vender en sus canales directos, ¿no? Y ellos sean dueños de sus datos, de sus compradores, porque cuando tú como marca vendes en Amazon y Mercado Libre, el cliente no es tuyo, está comprando tu producto, pero el cliente es de Amazon y Mercado Libre, no es tuyo. Eso es un problema, ¿no? Es Ah, más fácil y perder eso un un poco es cliente eso. incluso. Claro, y en Amazon y Mercado Libre, de alguna manera, además de que ellos pues, te van a cobrar una comisión mucho más grande y vas a tener márgenes más pequeños que los que tiene su propio sitio, va a costar mucho que tu cliente sea recurrente, porque es un cliente de ellos, no tuyo. Y Amazon le va a intentar vender a tu comprador cosas de tu competencia, productos similares, etcétera, porque es su trabajo. Si tú consigues tu cliente en tu propio sitio, es mucho más fácil fidelizarlo, es mucho más fácil eh, venderle otros productos más adelante, etcétera. Pero para eso necesitas darle una muy buena experiencia, que no tenga problemas con el pago, que no tenga problemas con la logística, con la entrega, y para eso está Cubo, que el producto sea de gran calidad, etcétera, ¿no? Y un poco estamos en México en esa fase de construir estas bases que tienen muy poco tiempo y de alguna manera
fortalecerlas para que el mercado siga creciendo, ¿no? Porque estamos muy abajo todavía, pese a que crecemos rápido, estamos abajo. En esta parte que estás mencionando me gustó mucho porque a veces tenemos esa intención de decir, yo me voy a hacer alianza y creemos eso, hago alianza con este tipo de tiendas, pero al final es eso, puedes perder clientes más fácil, no se quedan contigo, te están usando porque en ese momento te encontraron como el más barato, pero no es por tu marca, es por el momento que Claro. te agarraron. Y digo, aquí, ¿qué consejo le darías también a estas Ya, empresas para que puedan hacer su propia tienda en línea? ¿Cuáles serían los siguientes pasos para que ellos digan, yo quiero empezar a hacerla y sí fidelizar a mis clientes? ya. Y mira, honestamente, o sea, sobre lo de Amazon y Mercado Libre, es un poco, es una dicotomía, porque, o sea, tienes que estar. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros hemos tenido clientes en Cubo que decidieron no vender en Amazon y Mercado Libre, ¿no? Y vendían solo en su.com. Pero ¿qué pasaba? Se dieron cuenta de que ellos hacían anuncios, a la gente le gustaba su producto y la gente se iba a Amazon y buscaba ese producto y veía que no estaba. ¿Y qué pasaba? Terminaban comprando el de la competencia. Entonces, creo que tienes que estar en todos. Cuantos más canales estés, mejor. Pero también sí o sí en el tuyo.com propio. Entonces, cosas que hemos visto que funcionan muy bien para, de alguna manera, que convivan los dos, es que a lo mejor en Amazon y Mercado Libre no tienes todo el catálogo. Solo tienes ciertos productos estrella, ¿no? Y en tu página web tienes todo el catálogo y también los productos estrella. Luego en tu página web a lo mejor ofreces una garantía mejor que la que ofreces en Amazon. A lo mejor ofreces un regalo, una muestra de regalos en cada pedido. O sea, dar una experiencia diferente, ¿no? O sea, que al final, ¿para qué? Porque al final, el que quiere, hay gente que solo compra en Amazon y Mercado Libre y tampoco quieres perder ese cliente, ¿no? Pero hay gente que sí estará dispuesta a comprar en tu web en lugar de comprar en Amazon si le das una mejor experiencia o una mejor oferta. Y entonces creo que es bueno tener los dos, ¿no? Entonces, la recomendación para empezar con tu negocio, o sea, con tu canal propio, hoy en día es muy fácil porque lo puedes hacer todo desde tu casa, honestamente. A nivel tecnológico no necesitas. Antiguamente yo recuerdo cuando yo me gradué que la gente que quería montar un e-commerce tenía que contratar un programador. Ahora ya no. O sea, ahora tienes herramientas como Shopify, Vitex, WooCommerce, que tú puedes montar una tienda con 4 clics sin conocer nada técnicamente. Estas plataformas ya tienen la tecnología para poder recibir pagos. Lo único que tienes que hacer es tener la tienda lista, tener un proveedor logístico que vaya a mandar tus productos a tus compradores. Puede ser Cubo. Puedes hacerlo tú desde tu casa desde el inicio. Quizás está bien al empezar, pero te recomiendo moverte rápido a un proveedor logístico porque si no, vas a pasar más tiempo empacando paquetes que mejorando tu marca y no es ideal, ¿no? Se vuelve un círculo vicioso de estoy vendiendo mucho, pero como estoy vendiendo mucho, tengo que estar aquí en mi casa empacando los paquetes. Entonces dejo de vender, ¿no? Ah, y la otra es encontrar, sobre todo el producto es lo más importante. O sea, es encontrar un producto que resuelva un problema y saber vender ese producto, ¿no? Entonces, ahí ha venido una época última, o sea, como empezó el e-commerce mucho en México, era el de importar productos de China, ponerles la marca y crear una marca sobre eso nueva. Y eso cada vez funciona menos, porque la gente ya puede comprar ese producto directamente en Shein o en Temu. Entonces, creo que el nuevo e-commerce que viene, quien va a tener éxito van a ser las marcas que puedan crear un producto único, ¿no? Que no sea un producto marca blanca que cualquiera puede comprar en Alibaba y ponerle una marca encima, sino crear algo de alguna manera que te haga único, ¿no? Y puede ser que lo fabriques en China, pero que no sea un producto genérico, ¿no? Que tenga algo especial o que tú lo sepas vender de una forma especial, que te haga especial, ¿no? Eh, y la otra recomendación es que sea un producto consumible. Es decir, un problema que hay en el e-commerce es que cada vez es más difícil conseguir clientes online. O sea, perdón, o sea, sí, conseguir compradores online. Cada vez es más caro poner anuncios en Facebook, en Google, en TikTok. Entonces, como te va a costar muy caro conseguir un comprador, quieres que ese comprador te compre muchas veces, ¿no? Entonces, las marcas que vemos que mejor están funcionando son marcas que consiguen que ese comprador le compre varias veces. Habrá tipos de producto que te van a poder comprar cada mes, tipos de producto que a lo mejor solo tiene sentido que te compren cada 3, 6 meses, un año, porque haya recompra es súper importante, ¿no? Entonces, normalmente productos de recompra funciona muy bien, tema bebidas, skincare,
moda, accesorios, cosas de este estilo, ¿no? Que puedas comprar algo y puedes comprar el mismo producto porque se te ha terminado, o puedas comprar un producto parecido de esa misma marca porque te gusta, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un poco los requisitos, pero sobre todo es súper importante este último de buscar la recurrencia, ¿no? Y para eso necesitas buena logística, porque si tú me entregas mal la primera vez, ya no te voy a querer comprar la segunda. ¿No? Y un poco Creo es que ese eso es lo que queremos resolver. el mejor, creo que ese es de los mejores mensajes, ten muy bien quién va a ser tu proveedor logístico, porque creo que sí es de los mayores retos dentro de esta industria, Ah, que sí, sí. sí, que Creo que entregues rápido, que entregues bien. tu fabricante y tu proveedor logístico son tus aliados y los tienes que ver como un partner, no como un gas, no como un costo. ¿No? Porque al final, normalmente, los proveedores logísticos como nosotros solo te cobramos cuando envías. O sea, no hay un fijo. Entonces, estamos alineados. Cuando tú más vendas, más venderé yo. Y el fabricante igual. Cuanto más vendas, más me vas a pedir. Entonces, necesitas que tener un fabricante y un proveedor logístico con los que confíes y que ellos confíen en ti y estar los tres alineados y es así como se crece. Sí, ya no se fijen en el precio, fíjense que de verdad cumpla lo que se Eh, necesita. exacto. O sea, a ver, al final, claro, o sea, sí es cierto que al final el precio de un producto de un fabricante o de un proveedor logístico lo vas a poder mover arriba, abajo, pesos. O sea, son commodities, digamos, ¿no? Entonces, es más importante el servicio que te dan que no el poderte ahorrar 2 o 3 pesos, honestamente. 5 pesos, ¿no? Eh, o sea, nosotros siempre decimos en Cubo de que cuando un cliente se va a un competidor por precio, puede terminar regresando. Pero si se va por servicio porque no le ha gustado, ya nunca va a regresar, ¿no? Entonces es mejor no tiene sentido ser los más baratos si luego no vamos a poder dar el mejor servicio. Si podemos hacer los dos, 100%, ¿no? Pero si no, siempre es prioridad dar el mejor servicio, porque cuando pierdes un cliente por precio siempre va a poder regresar. Pero si una vez pierdes la confianza de alguien por un mal servicio, ya da igual lo barato que seas, que se te van a ir, ¿no? Y pasa lo mismo con un fabricante, ¿no? O sea, sí, eres muy barato, pero si me fabricas mal, luego me vas a crear un montón de problemas después y ya no voy a querer fabricar más contigo. Así que... Sí, las marcas cuando empiezan suelen ser más pro precio y luego se van dando cuenta de que es una mezcla de los dos, ¿no? El precio es importante, pero también es el servicio. Sí, creo que ese es uno de los, has dado muy buenos consejos hoy para estas empresas que están queriendo innovar, trabajar o empezar también, no solo en e-commerce, creo que para muchas industrias estos mensajes quedan muy claros para poder empezar a utilizarlos. Y digo, más por tema tiempo, porque creo que hay mucho que todavía podremos platicar, pero Ignacy, ¿qué mensaje le dejarías a esta audiencia que nos está escuchando, que quisiera empezar a realizar o trabajar, ya sea directamente con ustedes, con Cubo, que quieren diseñar mejor sus estrategias de e-commerce? No, bueno, o sea, el que quiera trabajar con nosotros puede poner por contacto conmigo directo en LinkedIn, Ignasi Vegas, o si no en cubo con 2bs.com. Y nada, y el que quiera empezar, o sea, al final decirle que el mundo del e-commerce es un mundo apasionante, que a mí lo que me encanta es que es un mundo muy dinámico donde no hace falta una gran cantidad de capital por empezar y puedes empezarlo desde tu casa prácticamente, ¿no? Y, y creo que algo bueno que tiene es que, y sobre todo en México, es que el e-commerce está creciendo y hemos visto casos de clientes de Cubo que con muy poca gente, equipos muy pequeños, son capaces de competirle a marcas muy grandes, ¿no? Porque eso es lo bueno que tiene el mundo online, ¿no? Que si tienes un buen producto y tienes la creatividad para vender ese producto, puedes hacer maravillas sin grandes recursos, ¿no? Y creo que es una de esas industrias donde es bonito ver eso porque pese a que hay marcas muy grandes compitiendo, vemos a marcas pequeñas cada día plantándole cara a esas marcas, ¿no? Y, a mí es de las cosas que más nos gustan, ¿no? Entonces al final creo que es duro porque como te digo, cada vez es más difícil hacer dinero online. Pero por otro lado, si lo comparas con lo difícil que era construir tu propia marca hace 15, 20 años, es un mundo, yo prefiero vivir en el mundo actual que en el mundo pasado, ¿no? El mundo pasado era mucho menos meritocrático y dependía mucho del capital que tuvieras y los contactos que tuvieras para crecer. Ahora, con poco dinero y sin contactos, tú desde tu casa puedes empezar a construir algo grande y hacerlo crecer poco a poco. Yo creo que eso es fascinante y muy bonito.
Pues te agradezco de verdad por esta entrevista, Ignacio, este mensaje final que nos dejas, la plática que nos diste el día de hoy con tantos consejos, tantas ideas y todo el trabajo que están haciendo desde Cubo para ayudar a las empresas, cómo ir trabajando. Y digo, en caso de que quieran localizarlos, que alguien diga, ok, yo sí quiero trabajar de la mano con ustedes, ¿dónde los localizan? ¿Dónde los encuentran? Bueno, nosotros estamos en Ciudad de México. Como te decía, cubo.com es como la forma más normal. En Ciudad de México nosotros estamos en la zona de Naucalpan, en la zona del Toreo. En esa zona tenemos como tres, cuatro almacenes, uno muy cerca del otro, y ahí estamos. Pero bueno, básicamente desde allí surtimos a toda la República y hacemos pedidos a toda la República. Sí, sí. Pues ya está entonces, Ignacio. Por favor, empresas que estén buscando ese tipo de ayuda, o se quedaron con alguna duda que no preguntamos aquí, porque para esto tardaríamos horas en platicar todos los temas, por favor, acérquense con ellos, pregúntenles y pues agradecerte por el tiempo que nos dedicaste hoy. Muy bien, no, muchas gracias a vosotros y un gusto, Rodolfo. Pues, gracias de verdad y a nuestra audiencia que nos escucha aquí todos los días, les deseamos también una excelente tarde y un excelente día. Hasta luego.